Hoy quiero tocar un tema y es una definición de algo que usted y yo debemos considerar y tenerlo claro. Y es que usted y yo somos iglesia. Amén. Y eso es algo muy importante y hoy nos vamos a dar cuenta qué significa eso y por qué somos iglesia. Y el tema de hoy es cómo podemos ser iglesia. Porque lastimosamente no todos los que asisten a una iglesia o a una congregación, no todos pertenecen a la iglesia. Y eso es algo que muchas veces no se trata dentro de las congregaciones. La intención principal es que todos hagamos parte de la iglesia de Jesucristo. Pero muchas veces nos damos cuenta de que no es así, no todos son de la iglesia, aunque estén en la iglesia. Y quiero tocar algunos puntos muy importantes a considerar para que usted se evalúe usted mismo y usted pueda definir en qué condición se encuentra. No soy yo, sino la palabra, nuestro filtro, y el que podemos evaluarnos y cómo estamos y el propósito que tenemos de parte de Dios. Para eso quiero invitarle a abrir su Biblia en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12. En una ocasión habíamos dado una enseñanza acerca de este capítulo, la primera parte, y yo hoy quiero continuar a partir del versículo 11. Primera a los Corintios, capítulo 12, y vamos a estar estudiando la palabra. Por eso es muy importante que usted, cuando viene a estudiar, traiga apuntes, su cuaderno, para que usted pueda anotar y después ser crítico en su casa del mensaje. Pero no criticar el mensaje para mal, sino una crítica constructiva hacia usted, no hacia el mensaje, sino hacia usted mismo. ¿Cómo estamos ante esta verdad absoluta de las Escrituras? En el contexto, el libro de Corintios, me refiero a las dos cartas, son de esas cartas precisas para la enseñanza de una iglesia. Todas las enseñanzas que están escritas en esta carta son fundamental para la iglesia, y la iglesia no debe ignorar ningún punto de los que vamos a considerar ahora en la palabra. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer a partir del versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Vamos a dejar hasta allí y ahí vamos entrando en el estudio de esta palabra que para mí es muy importante. Y cómo hoy en día nosotros nos hemos descuidado en esta parte fundamental de nuestra vida, ¿Y por qué nos hemos descuidado? Porque ha habido una frase que ha sido malinterpretada, y es la famosa, la salvación es individual. Y cuando se toma esta frase, somos mezquinos muchas veces, porque entonces trato, entre comillas, de velar por mí, y no me importa mi prójimo, no me importa mi hermano que se congrega junto conmigo. Pero yo digo, la salvación es individual. Veo a mi hermano que está fallando, veo a mi hermano que no viene a los cultos, que no viene a las capacitaciones, o a mi hermano que ha fallado, y yo lo que digo, bueno, la verdad es que la salvación es individual. Y esta es una frase que ha hecho daño dentro del pueblo de Cristo, porque si vemos a la luz de la palabra, el Señor nos enseña totalmente algo contrario, algo opuesto
a lo que muchas veces nosotros expresamos o tomamos por costumbre, frases que escuchamos de otras personas. Cierto es que nadie salva a otro, ¿sí? Literalmente es Cristo quien nos salva, pero tú puedes hacer parte del trabajo que va creciendo en la vida de tu hermano. La palabra lo dice en muchas partes. Cuando entonces predicas la palabra y cuando exhortas a aquel que está desviado, entonces dice que cubrirás multitud de pecados, y hay personas que recibirán la salvación a través del mensaje que tú das a tu propio prójimo. Pero a mí me llama la atención a qué se refiere el versículo 11. Viene hablando de todas las manifestaciones del Espíritu, en los dones del Espíritu, o sea, en lo que da el Espíritu. Esa frase dones significa dar, lo que el Espíritu da. Pero ¿por qué muchas veces los hermanos en las iglesias parece que el Espíritu no le ha dado nada? No le ha entregado absolutamente nada, porque no tiene un rol en la iglesia. Solamente es un asistente, va a su casa, viene otra vez, pero no siente que el Espíritu le ha dado algo. Y vamos a mirar algo un poco más atrás para considerar de qué manera el Espíritu obra para dar algo. Y vamos a hablar de dos cosas: el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu. Existe la iglesia universal, o sea, los miembros de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Los hermanos que están en China, en Irlanda, en Brasil, en Colombia y en todo el mundo, eso se le llama la iglesia universal. La pregunta es, ¿qué se necesita para ser parte de la iglesia universal? Se necesita creer en Cristo, recibirle, arrepentirnos de los pecados. Y cuando alguien, el día que recibe a Jesús, como el caso de nuestro hermano ayer, ese mismo día decide arrepentirse, porque no todos deciden arrepentirse ese mismo día. Cuando hay alguien que el día que el Señor le llama, dice: Señor, yo te recibo, yo te acepto como mi Salvador y me arrepiento de mis pecados, y realmente su corazón, eso no es algo visible, eso es algo que lo sabe Dios en ese momento. Será visible ya después, pero en ese momento, cuando esa persona decide arrepentirse, eso lo hace por el Espíritu Santo. Eso no lo hace por su propia fuerza. Entonces, cuando el Espíritu Santo está obrando en esa persona para arrepentimiento, esa persona ya ahí recibió el bautismo del Espíritu Santo sin ser bautizado en agua. Espero que me entiendan esta parte. Encontramos a la luz de la palabra casos de personas que antes de bautizarse en agua recibieron el Espíritu Santo. El caso de Cornelio. Él y los que estaban con él recibieron el Espíritu Santo, pero porque en ellos hubo algo que usó Dios, y fue el Espíritu Santo quien les tocó para aceptar el discurso de Pedro. Entonces, cuando usted ve que hay alguien que desde el principio que recibe a Cristo Jesús, y lo vemos en todas las iglesias, empieza ferviente, y en él hay un despertar enseguida y una preocupación por el pecado, porque está fallándole, esta persona ya recibió el Espíritu Santo, aunque demore unos días para bautizarse. Y como recibió el Espíritu Santo, él mismo no va a postergar el bautismo en agua. Ahora, para ser parte de la iglesia universal, necesitamos ser bautizados en el Espíritu. Pero para ser parte de la iglesia local, necesitamos bautizarnos en agua. Eso es lo que nos hace miembro, entre comillas, de alguna iglesia local en nuestro municipio, en este caso. Hay algunas iglesias que otorgan alguna membresía. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que tú sepas que como cristiano tú tienes que tener tanto el Espíritu Santo en ti, como también ser miembro de la iglesia local. Y ser miembro de la iglesia local significa que tú estás participando de lo que ocurre en la iglesia local, una sede de la iglesia de Cristo, en este caso Comunidad Cristiana Nueva Vida. Pero vemos a personas que están dentro de la iglesia y que han sido bautizadas, pero
parece que el Espíritu no le ha entregado nada. Entonces, si el Espíritu no te ha entregado nada, es porque el Espíritu no está en ti. Es así. El versículo 11 dice: pero todas estas cosas, refiriéndose a todo lo que hay del versículo 4 al versículo 10, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo ¿qué? Espíritu. No las hago yo solo, no las haces tú solo, hermano. La hace junto con el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo dice repartiendo a cada uno en particular, o sea, a cada quien algo en concreto, como quien quiere, como el Espíritu quiere. Pero aquellos que han decidido recibir con sinceridad y arrepentirse. Pero me llama la atención que un gran porcentaje de las iglesias vemos carencia de los dones del Espíritu. Y eso debe preocuparnos, porque una iglesia que no tenga, una congregación que no tenga los dones del Espíritu no es iglesia. Los dones del Espíritu es algo indispensable en la iglesia. Porque recuerden que cuando Cristo se fue a los cielos, dijo: les dejaré al Espíritu Santo. Pero si la iglesia no tiene el mover del Espíritu Santo, ahora no confundamos mover con gritería, con escándalo y con tumbar a la gente. No. Una iglesia que tiene el mover del Espíritu Santo es movida, valga la redundancia, a los hermanos a ser fieles creyentes, fieles misericordiosos, evangelizadores, trabajar para que, en este caso, su congregación sea llena de personas que no conocen de Cristo, para que ellos sean alcanzados para la gloria del Señor. Es una iglesia que lucha día a día contra la pereza. Es una iglesia que lucha cada día y que permanece en oración. Esas son muchas de las cosas que evidencian que la iglesia realmente está caminando en el Espíritu. Ahora bien, viene a resaltar algo muy importante sobre la funcionalidad de cada uno en este lugar. Se refiere principalmente a la iglesia universal, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. La iglesia es una sola, hermanos. Y aunque vemos varios, pero la iglesia es una sola. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, pero conformamos una sola iglesia. Y tenemos algo específico que cumplir en este lugar, en la parte donde Dios te ha puesto. En este caso, a nosotros en este lugar. Y tú te has preguntado: bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿Será que todo el tiempo voy a estar sentado en esta silla? No voy a hacer nada. Yo no sé si te ha incomodado eso. Yo no sé cuántas veces has pensado en esa parte, pero no es por capricho de los pastores. Es que así funciona la iglesia, y si no hay hermanos que despierten y quieran consolidarse en el servicio de la iglesia, entonces no es iglesia. No lo es, hermano, porque es la manera como el Señor repartió en todas las iglesias. Y por eso Pablo se lo está exhortando a la iglesia de los Corintios. Y no solamente lo hace con ellos, ahora vamos a mirar a que otra iglesia también hace lo mismo y da el mismo consejo, porque es importante, es circunstancial que usted y yo nos comprometamos con el Señor. Ahora bien, porque, versículo 13, porque ¿por un solo qué? ¿Por un solo qué, hermano? Dígalo fuerte. Por un solo espíritu. Y cuando tiene la E mayúscula, significa que es el Espíritu de Dios. No es el espíritu que tenemos los humanos, sino el Espíritu Santo de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, bautizados en una iglesia, en Cristo Jesús, sean judíos o griegos. O sea, no importa si eres de Jerusalén o eres de Colombia, no importa si eres de otro lugar del mundo. Si tú has confesado a Jesucristo y te has arrepentido, entonces el Señor te ha bautizado con su Santo Espíritu.
No vas a esperar algo así como algunos lo pintan, y es que tú estás en un lugar y de un momento a otro te coge un remolino y te revolvió por allá y tú quedaste como que en fuego, dicen por allí. No, eso se da cuando hay un corazón arrepentido genuinamente. Eso se da cuando tú decides apartarte del mal completamente y estás en una iglesia pero no quieres el mal, porque de lo contrario no recibirás el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermano, no te va a dar deseos de nada. Eso es preocupante, hermano. Eso es preocupante. Ahora bien, continúa el pasaje. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Y aquí dice: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Que el pie diga: bueno, como yo no soy la mano, que es la que más usan, entonces yo no soy de aquí. Un ejemplo. Los hermanos que dicen: bueno, como yo no soy de los que canto en la iglesia o de los que predico, pues entonces yo no me considero tan importante. A ese pensamiento llega a muchos hermanos en las iglesias, cuando ven que otro está sirviendo, pero entonces tampoco te prestas para servir, ¿sí? Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Será que no eres tú del cuerpo de Cristo, hermano? Porque el ojo quizás está más activo todo el tiempo, digo yo. ¿Será que tú no eres del cuerpo? Tienes que despertar en cuanto a tu posición en eso, hermano. Ahora el versículo 17 dice: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, si todo el cuerpo desarrollara una sola función, entonces, por ejemplo, si todos los que estamos aquí somos predicadores, bueno, ¿y quién va a dirigir la alabanza? No, ninguno, porque yo soy de los que predico. Usted, hermano: no, yo no. No, el Espíritu no hace eso. El Espíritu reparte particularmente a cada quien. Por eso yo me pongo en contraste de que de pronto yo pueda aquí decir: bueno, en la iglesia tenemos gente que alaba al Señor, pero no tenemos predicador. Tengo que revisarme. ¿Qué está pasando? No puedo pensar nunca: ¿será que el Espíritu Santo pues se escachó aquí? No puedo pensar eso. Tengo que revisarme a mí mismo y que los hermanos cada uno se pellizquen. Bueno, ¿qué está pasando? Porque parece que aquí no hay equidad. Porque hay más personas que predican, pero hay menos que oran, hay menos que adoran, hay menos que son usados en la misericordia. No, todos tenemos que trabajar. No podemos pretender que quizás todos trabajen en todas las cosas. A unos el Señor les entregó esto y esto y esto, para que todos unidos podamos ser útiles en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso usted debe anhelar y usted debe orar. Una de las peticiones fervientes debe ser esa: Señor, ¿cuál es mi rol? ¿Qué voy a hacer? Que tu Espíritu Santo me dé algo. Anhélalo, hermano. Y dice, versículo 18: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios ha querido que tú seas pastor, o ha querido que tú seas el hermano que dirige las oraciones y que te desenvuelve bien. No quiere decir que los otros no, pero Dios ha querido que tú seas el diácono de la iglesia. Dios es porque Él lo quiso, no es por capricho de ninguno de los que estamos en este lugar. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. O sea, nadie puede menospreciar a otro. Nadie. Y eso no puede suceder aquí. Que alguno, porque se crea que tenga algún rol importante dentro de la iglesia, menosprecia a aquel que viene quizás a limpiar las sillas.
o aquel que quizás no tiene una preparación teológica, o aquel que está empezando. No, todos tienen función importante. Lo que estamos buscando es que usted despierte y que usted, porque usted no puede estar relajado. Si usted está relajado ante este punto, revísese, hermano, porque entonces quizás el Espíritu Santo no está en usted. No porque haya creído ese día en Cristo Jesús. Si no ha habido una conversión genuina, es porque el Espíritu Santo no le ha dirigido a eso. Y eso es algo triste cuando los hermanos no anhelan esta parte. Ahora bien, versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Está escuchando usted esto? Los hermanos que quizás usted ve que no es el que no predica, que quizás no tiene elocuencia para predicar o para ejecutar alguno de los instrumentos, sino que el hermano, usted me imagino que ni sabe quiénes son los hermanos que hacen el aseo aquí en la iglesia. Y no son menos importantes. Ellos trabajan para que usted venga y no tenga que usted coger una escoba, o usted va a coger una silla y organizarla y esto está desordenado. ¿Qué tal que esta semana que viene se les diga a los hermanos que hacen el aseo, no van a hacer aseo, y vengamos todos el día miércoles al culto? ¿Y cómo vamos a encontrar la iglesia? Ellos son importantes, son los más necesarios. Por eso usted debe trabajar mancomunado con su hermano y no menospreciar al otro. Muchas de las cosas que han dañado esto, o una de las cosas es eso de que el Señor es mi Salvador personal. O sea, es mío, personal para mí. Y cuando tergiverso eso, cuando tuerzo eso, entonces me descuido con mi hermano. Y no debe dolerme. O a ver si se pega en el dedo pequeño, hasta la mano hace así, ¿ve? Cuando usted se pega su golpe en el dedo más pequeñito, le duele a todo el cuerpo. Y eso debe pasar en este lugar. Cuando algún hermano esté golpeado, atribulado, todos debemos movernos a misericordia, hermano. Todos. Eso es algo que debemos considerar todos los días. Esta es nuestra familia en Cristo Jesús. Es como el caso de que cuando menosprecias a un hermano, y en este caso menosprecias a la mano, y vengas y moches la mano, ¿qué va a pasar? Dos cosas: la mano muere, pierde vida, y el cuerpo queda manco. ¿Será que el cuerpo de Cristo hoy está manco? ¿Cuántos han sido manos que han estado ya muertos porque han sido cortados de forma abrupta, irresponsable? La mano no puede ser una mano y cumplir su funcionalidad sola, aparte. No, se mocha y ahí muere. Y el cuerpo no puede hacer o no puede desarrollar lo que la mano hacía sin ella. O a ver, coge una cuchara con esa mano que ya no tiene, a ver, con ese mochito. No se puede. Nos necesitamos los unos a los otros. Y hay veces que dicen, no, yo necesito a Cristo. Sí, lo necesitamos, ya lo tenemos. Pero a mi hermano, ¿cómo estoy con mi hermano? Por eso no puedo hablar en contra de mi hermano. Debo amarle porque es mi hermano. No es mi amigo, es mi hermano. Y Pablo estaba buscando esto. Entre ellos, en ese tiempo, habían discordias porque había un complejo de altivez entre los que más se desarrollaban dentro de la iglesia, y eran altivos. Y Pablo empezó a decir, no, es que no son los más importantes aquellos que se paran acá. No, aquellos que parece que no se ven son más importantes aún. Versículo 23. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más
dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. O sea, debemos ser amables con todos, pero en especial con aquellos que no se les tiene un buen trato. Y eso puede ocurrir, y ha pasado en algunas partes, en algunas iglesias. Eso aquí no puede ocurrir. Y es que, por ejemplo, tenemos una silla en algunas partes dentro del templo, hay sillas especiales. Bueno, aquí no hay ninguna silla especial. Todas costaron lo mismo. Están las sillas en cualquier parte. Usted se puede sentar en cualquier iglesia, en cualquier parte de la iglesia. Pero entonces no, este puesto es especial, y ahí llegó el doctor fulano de tal. Y ese hermano lo vamos a ubicar acá porque es el doctor y tiene que estar acá adelante. Allá atrás no, porque los ventiladores que están allá atrás no tienen mucha fuerza. Entonces le da más calor. Allá vamos a colocar al hermano de la iglesia que poco ofrenda. Entonces lo voy a poner allá atrás. Hermano, vaya y coja aquella silla y déle ese puesto al hermano. No podemos hacer eso. Estoy maltratando al cuerpo de Cristo y debo dar cuenta a Dios. Quizás no hacemos eso, pero fijémonos cómo estamos tratando a los demás. Usted debe animar a su hermano: hermano, ¿en qué vamos a servir? Pero para servir necesitamos tener al Espíritu Santo. Y para eso quiero tocar un poquito lo de la santificación. La santificación es algo que el Señor hace posterior a la justificación. La justificación es cuando usted se arrepiente y reconoce a Cristo como su Salvador y es perdonado por la muerte de Cristo Jesús. El Señor le justifica su falta porque usted ha creído en Él. Pero la santificación viene después. Y cuando alguien es santificado y realmente ha dejado el pecado, es una muestra que realmente fue justificado. Cuando alguien se considera que fue justificado, pero vive una vida que no es santa ante Dios, no ha sido justificado. Lastimosamente no vemos la santidad en todos los miembros de las iglesias. Eso indica que la persona no ha valorado el sacrificio de cruz y aún no ha sido justificado. Y la muestra de que tú estás en santidad y que has sido santificado es que el Espíritu Santo te mueva a hacer las obras del Espíritu. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, hermano. Continuamos con la lectura. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Lo que le estabas anunciando, ya estaba anunciando que aquel que quizás está, entre comillas, más como visible dentro de la iglesia y desarrollando su ministerio y no necesita más decoro, porque los mismos hermanos: oh hermano, bendiciones, qué buen mensaje, hermano. Pero ¿quién le dice: oh hermano, qué buen aseo, a quien hizo el aseo? ¿Quién le dice al hermano que se para allá en la puerta a saludar: oh hermano, qué buen trabajo el que estás haciendo? No se dice. Y lo que está diciendo es lo contrario, hay que hacerlo. Debemos valorar el trabajo de todos en la iglesia. Y aquí es una iglesia que todavía falta que todos trabajen. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea, para que no haya diferencia, para que no haya ignorancia acerca del otro hermano, para que no haya malos entendidos entre ellos, es muy importante hacerlo como el Señor está diciendo. Y ahí vienen muchas veces malos entendidos. No, pero como el hermano tal es cerquitica ahí a los líderes, a él sí lo ponen. Ojo con eso. El Espíritu Santo debe moverlo a usted, no al pastor, a usted a servir. Y usted debe presentarse. Y a mí me preocupa mucho el pensamiento de algunos de los hermanos que quizás puedan empezar a decir: bueno, ¿quiénes son los que sirven en la comunidad cristiana Nueva Vida? Y se los digo sincero, que sí me preocupa.
Porque si usted ve, cada una de las personas que se paran aquí hacen parte de mi familia. Y de pronto van a decir, no, allá los que sirven son la familia del pastor. Pero todos aquí son testigos de que a nadie se le ha dicho, usted no va a servir en la iglesia. Todos los que han querido y han estado en ese proceso de santificación al Señor han servido. Todos. Y siempre hemos estado insistiendo, hermanos, vincúlense. Entonces es algo que quizás cualquiera piensa, no, pero aquel que subió allá es de la familia, claro, entonces es pura familia. Y yo quisiera, vea, se lo digo sinceramente, que su familia completa también sirva acá en esta iglesia. Que todas las familias de la iglesia sirvan en la iglesia. Que si dentro de ustedes hay evangelistas, hay pastores, eso es lo más especial. Es hermoso. Pero en ti no ha habido ese despertar. Y eso me preocupa mucho, porque entonces me voy enseguida a la señal del Espíritu Santo. Si no ha habido nada de señal ahí en ese lugar o en esa persona, entonces ¿dónde está el Espíritu? El Espíritu es quien hace eso, y Él lo reparte y Él mueve a las personas. Pero si tú estás frío allí, te da pereza todo, incluso hasta para venir a los cultos no tienes esa lucha, sino que no voy para allá hoy. Y ya, tú le preguntas, ¿por qué no vino? No, pastor, está ocupado, ya. Y no con una actitud de preocupación o de dolor, hombre, no pude ir porque aquí vine del trabajo tarde y llegué a última hora y por eso yo no llegué. No, sino que te responde, no pude ir, no estaba aquí, ya. Así como tranquilo. De verdad estás muy tranquilo, no te inquieta perderte un tiempo con el Señor y con tus hermanos. ¿Estás tranquilo? No, hermano. Si tienes el Espíritu Santo, debe haber algo en ti y en mí que anhele a toda hora estar viéndoles a ustedes, hermanos. Yo anhelo verles a toda hora. Ojalá las oraciones se llenen así. Los sábados del ayuno. Anhelo verles a toda hora, hermanos, para gozarnos juntos y cantar como cantábamos hace un rato. Pero hay algunos de ustedes que no anhelan eso, hermano. Eso es preocupante. El Señor envía bendición y vida eterna cuando están reunidos los hermanos. Mira cuán bueno es y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso usted debe anhelarlo, no venir aquí, ya vino un día y ya cumplo con eso. Si eso está pasando en ti, hermano, no te estoy señalando, sino que te examines con preocupación acerca de tu condición. Si estás así es porque estás viviendo tu vida conforme a tu propósito carnal. Y esto no significa que te estás yendo al mundo, emborracharte, estas cosas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la frialdad allí. Y el Espíritu parece que no te ha activado. Y no voy a señalar, Espíritu Santo, que le ha pasado que a Él no lo has tocado. No. El Espíritu hace la obra en aquellos que tienen la voluntad de arrepentimiento genuino y de búsqueda en el Señor. Y usted y yo debemos sufrir cuando le fallamos a Dios. Lamentarnos, rasgarnos los vestidos como hacían ellos en ese tiempo cuando a alguien le fallaba a Dios o cuando ellos mismos se daban cuenta que estaban equivocados. Nosotros muchas veces nos equivocamos, no pasa nada, ni le pido perdón a Dios siquiera. Pasa un día, otro día, 3 días, 4 días, no vengo al culto hoy. Y pasa el día, hermano, y no me da nada por llegar. Señor, perdóname por no ir al encuentro contigo en este día. Eso es preocupante. No lo vea como normal, hermano. Si en otros lugares donde rinden allá culto a Dios es normal, aquí no puede ser normal. Que usted se pierda el momento, este instante usted no lo puede usar en su casa, no puede. Ninguno, ni yo en mi casa, ni usted en la suya. De estar así juntos, de compartir el mensaje, que alguien nos comparte el mensaje, de que adoremos al Señor, eso no se puede. Y no porque realmente no se pueda, sino porque realmente no tienes tiempo. Estás ocupado, estás cocinando, estás con tus hijos, estás en el trabajo.
Por lo tanto, debemos aprovechar y anhelar que este momento llegue, y nada lo puede mover, excepto algo realmente de peso. Hoy muchas veces le mueve cualquier cosa, hermano. Hermanos, estas personas vivieron un evangelio intensivo, hermano. No perezoso, no flojo. No flojo. Y hoy en día vemos a gente que llenan los templos porque realmente no se nos demanda nada. Pero ese pastor sí insiste. En cambio, algunos dicen, no, pues yo trabajo en tal parte, tengo tanto tiempo de descanso, tengo que sacar tiempo para todo. Eso es verdad, para mis hijos, para mi familia, ¿verdad? Pero el tiempo de Dios lo puedo yo negociar. Hoy voy, mañana no voy, no pasa nada. ¿Qué pasa si te enteras? Si llegara a suceder, te llegara un mensaje de esas partes divinas que Dios hace y te diga, yo regreso por mi iglesia el 31 de diciembre y quiero que te congregues todas las noches en la iglesia donde tú asistes. Si no te congregas, no eres salvo. Eso no sucederá. Pero te estoy colocando un ejemplo. ¿Qué harías? ¿Vendrías mañana al culto? ¿O esta noche que tenemos culto de exaltación? ¿Vendrías? ¿Y mañana? Pero si tienes una cita médica, la quito porque no quiero perder mi salvación. O si tienes tal cosa, tal compromiso. Si trabajo por la tarde, ¿será que hablo con mi jefe para que me cambie ese turno y entro en la noche o en la mañana o en la madrugada? Y usted dirá, está cansón con el mismo tema. Hermano, porque es que el Señor, nosotros muchas veces nos conformamos con cosas pequeñas. Dios no se conforma con eso. Dios quiere adoración. Dios quiere que nos rindamos a Él. Dios quiere que seamos personas como Samuel, que fue consagrado al Señor y que estuvo ahí en el templo siempre. Que usted tenga un despertar por trabajar dentro de la iglesia. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Listo, hermano, ¿qué vamos a hacer? Claro, vamos a trabajar, porque así funciona la iglesia, así lo instituyó el Señor. Eso es muy importante, hermano. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen, no por él. ¿Qué dice ahí? Con él. Una cosa es dolerse por él. Ay, que me duele a mí la situación que está viviendo el hermano tal. Y ya. Pero dolerse con él es que a mí también me duela. ¿Está usted leyendo bien? Una cosa es dolerse por él. Ay, yo me duelo por lo que le pasa a tal hermano. Otra cosa es dolerse con él. Sufrir con él lo que está pasando. Involucrarme en ese proceso. Aportar a ese proceso para que esta persona sea levantada. El pasaje está muy claro. De manera que si un miembro padece, todos los miembros, no unos cuantos, no apenas los más cercanos a esa persona. Ojo, hermano, con los grupos dentro de la iglesia. Este grupito acá, yo no me relaciono mucho con el hermano tal, pero no, aquí eso hay que romperlo. No puede haber, vean, ni empezando a formarse eso. Todos debemos tener coinonía los unos con los otros. Nada de sarcasmo, de decir, y fulanita es fulano de tal. Y fulanito sí tiene plata. Y fulanito no. O fulanito. No, nada de eso. Eso hay que romperlo, hermano. Debemos de sufrir con los que sufren. Eso dice la palabra. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si hay alguien que de alguna forma está feliz porque recibió algo, compártalo usted no va a decir, está contento ahí, queremos que celebre. No me importa cómo el otro está. O al contrario, me da envidia porque el otro prosperó en algo y quiere compartirlo conmigo y voy, pero estoy allí como que yo quisiera que fuera conmigo, no con él. No puede ser así. Está hablando a la iglesia. Aquí no estamos hablando a personas del mundo. Estamos hablando a la iglesia, hermano. Y por cosas como estas le fallamos a Dios. Cuando me enoja
lo que el otro hermano está consiguiendo y está contento, y entonces lo que hago es criticar y no comparto con él. Eso es muy importante. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, hermanos. Romanos capítulo 12. Voy a leer este pasaje y en algunas cosas voy a enfatizar. Usted va a ir conmigo en la lectura, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Resalte esa parte. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12. Voy a repetir. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, punto número 1, santo, punto número 2, y agradable a Dios, porque esto debe ser nuestro culto continuo, porque esto debe ser lo que en nosotros debe abundar, presentarnos ante Dios santificados, ¿sí? Presentarnos ante Él de la manera que a Él le agrada, y con nuestros cuerpos, también nuestro cuerpo, por eso hay que servirle a Dios con corazón, con alma, con la mente y con el cuerpo. Con un cuerpo dispuesto a estar sacrificado, e incluso por los demás. El versículo 2 es profundo, hermano. No os conforméis a este siglo, o sea, no te conformes con lo que estás viendo en este mundo, hermano. No sigas la rutina de este mundo. Eres un cristiano, pero también tienes unas facetas de este mundo. No, hermano. No os conforméis a este siglo, sino, dice, al contrario, ¿qué dice ahí? ¿Está leyendo? Transformaos, hermano. O sea, usted tiene que sufrir una transformación. Si usted en el barrio o en su familia no sabe que usted es cristiano, es porque no ha sido transformado. O en su trabajo no saben que es cristiano porque no ha sido transformado. Porque las transformaciones se ven. Usted le hace algo a su moto y se tiene que, oye, ¿cómo transformaste tu moto ahora y la pusiste así? Eso se ve, hermano. Pero a nosotros no nos ven como cristianos. Ojo con eso. Ese es el mensaje para la iglesia. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que la manera como Dios nos está transformando es a través del entendimiento. ¿Y cómo podemos renovar el entendimiento? A través del estudio de las Escrituras. Estoy renovando lo que entiendo. Antes entendía que podía venir y vengarme yo de otra persona, pero ahora entiendo que el Señor dice que no, que yo debo perdonar, y eso lo entiendo a través de las Escrituras. Entonces, si no tienes el hábito de leer las Escrituras, tu entendimiento no será renovado. Y siempre he dicho eso. Me he encontrado con personas que dicen, no, hermano, yo oro bastante, pero yo la Biblia yo no la leo. ¿Cómo vamos a parecernos al Señor si no lo conozco? Puedo orar, sí, pero ¿cómo puedo obedecer si no sé lo que Él quiere que yo haga, si no leo las Escrituras? Eso es muy importante a tener en cuenta, hermano. Tu entendimiento tiene que ser renovado. Si tú hoy en día te cuesta entender que debemos ser puntual para llegar a la iglesia, tiene que ser renovado. Porque si tienes una entrevista de trabajo mañana a las 5 de la mañana, ¿a qué hora llegas? Puedes criticar en tu casa, pero es muy temprano. Pero como necesitas el trabajo, ¿acaso no necesitamos estar en contacto con el Señor? O sea, si tú no entiendes eso, entonces necesitas ser transformado, hermano. Renovado tu mente. Y se logra con el trabajo del estudio de la Biblia.
que tú le puedas decir, Señor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque no tengo ganas. Y así comprobarás, porque a veces nos equivocamos y no sé si esto sea de la voluntad de Dios. No, pero esto sí, esto no, empezamos a juzgar. Y dice, pero de esta manera comprobarás cuál es la buena voluntad de Dios. Y que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero muchas veces yo rechazo la voluntad de Dios porque tengo otro entendimiento, o sea, no he entendido, no he sido transformado. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí está exhortando a aquellos que se creen más que los otros. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ya lo habíamos ya hablado. Lo está hablando ahora a los romanos. Y anteriormente se lo estaba hablando a la iglesia de Corinto. O sea, es el mismo mensaje. ¿Y qué crees cuál es el mensaje para la comunidad cristiana Nueva Vida? Es diferente. Es el mismo. Es el mismo, hermano. Es el mismo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor no se ha fingido, hermano. No finjamos ante el otro hermano que leamos. Y, ojo con eso, hermano. Aborreced lo malo. Aborrezca lo malo, así como ya aborreció quizás un plato de comida que comió muchas veces. Ya estoy aburrido, ya lo tengo, estoy hastiada de eso. Lo malo tienes que desecharlo, aborrecer lo malo y seguir lo que. ¿Y cómo sabemos cuál es lo bueno? Pues entendiendo la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor. Amaos los unos a los otros con amor fingido. ¿Cómo dice ahí en su Biblia? Fraternal, fraterno. Visite a su hermano. Ámele. Amaos los unos a los otros. Esto es algo que debe trabajar la iglesia en general. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Y qué requiere diligencia? Congregarse, leer la palabra. No seamos perezosos. Eso dice la palabra, hermanos. Debemos ser ¿qué? Fervientes. Ferviente es activos, con ganas, ¿sí? Con fervor. ¿Fervientes en qué? En espíritu. Si tenemos el Espíritu del Señor, tiene que ponernos fervor, hermano, sirviendo al Señor. Pregúntate, hermano, ¿por qué no le estoy sirviendo al Señor? Debo servirle al Señor. Yo quiero, Señor, sentir el fervor de tu Santo Espíritu en mí para servirte y ser constituido alguien de la iglesia. Recuerden que el título es ¿Cómo podemos ser iglesia? Gozosos en la esperanza. ¿En cuál esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Qué? Y Cristo viene. Pero no solamente que Cristo viene, sino que nos va a llevar. ¿Sí? Esta es nuestra esperanza. O que Cristo viene y nos va a dejar. No, que nos va a llevar. Y eso debe producirnos tristeza o gozo. Gozo, hermano. Entonces, cuando usted esté sumergido en situaciones de dolor o de tristeza o de aburrimiento, acuérdese que Cristo viene por la iglesia y que si usted hace parte de la iglesia, usted se va con el Señor y eso debe producir gozo. Sufridos en la tribulación. En medio de la tribulación entendemos que los estamos sufriendo en ese momento y los demás debemos compadecernos en eso. Pero en medio de eso,
debemos ser. Hay un punto y una coma ahí después de tribulación, que significa que lo que viene, la frase que viene, está vinculada a la anterior. Entonces, si estás sufrido en la tribulación, entonces debes ser constante en la oración. ¿Te dan ganas de orar cuando estás padeciendo? ¿Te dan ganas de orar cuando te sale algo malo? Examinémonos, hermanos. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso debe ser el común denominador de todo cristiano, ser hospitalario. Las necesidades de los santos es de nosotros mismos, que el Señor ya nos ha santificado, si tenemos el Espíritu Santo. Ojo, no se refiere a las imágenes de nuestros hermanos que también fueron santos, ¿sí? No vamos a decir que no, que María, claro que fue santa. San Pedro, claro que fue santo. Creyó en Cristo Jesús, ¿sí? Y todos aquellos, los que estamos aquí, somos santos en el Señor. San Humberto, Santa Heidi, todos somos santos en el Señor, ¿o qué? ¿O usted no lo cree? Somos santos. Lo que es que no podemos venerar. Y no se refiere a eso, no, que está allá rindiendo el culto a los santos. Sí, de que son santos, sí, son santos. No las imágenes, las personas que representan esas imágenes, claro que sí. Porque creyeron en Cristo Jesús, desarrollaron un papel fundamental. Lo que pasa es que le han puesto a ellos títulos y rótulos y funciones que no tienen. Pero nosotros, entre nosotros, debemos compartir para la necesidad de mi hermano. Compartiendo para, y dice para las necesidades de los santos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, no les declares nada malo, no desees nada malo en contra de alguien que te persigue, que alguien que te hace daño. No, que te hizo tal cosa, ojalá que lo cargue una moto. No, eso no puede estar en nuestro pensamiento ni en nuestro vocabulario. Ojalá que nada, ojalá que le vaya bien. Eso dice la palabra. Eso dice la Biblia, hermano. Gozaos con los que se gozan, ya lo dijimos, llorad con los que lloran. No critiques a alguien que está en luto y quizás lleva mucho tiempo llorando y todavía, y como tú estuviste en luto y tu luto te demoró una semana porque quizás eres más fuerte, eres alguien que no llora mucho y quizás, entonces a veces criticamos a aquel que todavía está con una lloradera, no ha superado eso. No, hermanos, debemos estar con él, aconsejarle con la palabra y ayudarle allí. No criticar a los demás, sino estar también llorando con ellos. Unánimes entre vosotros, o sea, unánimes entre ustedes, iglesia, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Todos debemos asociarnos. ¿Sí? Nada de altivez, aquí nadie es más que nadie. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No consideres que la opinión tuya es la que está llena de sabiduría y la del otro hermano no. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice allí? Dale de comer. ¿Pero quién? ¿Tu hermano? ¿Tu amigo? Tu enemigo. Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. No le vas a dar de comer algo envenenado, ni de beber algo que le cause daño. No, se refiere al beneficio de tu enemigo, hermano. Dale de comer, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, él estará como, uy, este tipo, ¿por qué me trata a mí así? Si yo le he hecho mal. Ese es nuestro testimonio, hermano. Eso es muy importante. No seas vencido de lo malo. O sea, no te dejes vencer por lo malo, sino vence con el bien el mal. Son recomendaciones para la iglesia. Y usted y yo debemos examinarnos cómo estamos, si hacemos parte de la iglesia o solamente asisto a la iglesia. Y depende de ti, mi querido hermano.
Si hoy no tienes deseo de nada, de participar dentro de la iglesia, te da igual venir cuando celebramos la cena del Señor, no te has bautizado, no te has consagrado al Señor, llevas ya algún tiempo en la iglesia y te da igual ver a los hermanos participar. No, hermano, porque eso es algo que la iglesia no se inventó. El mismo Jesucristo instituyó como una de las ordenanzas de que la iglesia debe celebrar para recordarlo a Él. Y tú no puedes pasar 6 meses, 1 año, 2 años. No, hermano, ¿por qué no tomas la Santa Cena? No, lo que pasa es que tengo esta situación con el Señor. Ponte a paz con el Señor. Estate a cuenta con Él ya. Corre para que anheles lo que importa en el Señor, las celebraciones que tenemos en la iglesia, que no son liturgias de hombre, sino ordenanzas del Señor, el bautismo. ¿Cuántos hay que dicen que han creído, pero no se han bautizado? ¿Qué te impide hacerlo? Hermano, debes empezar a obedecer al Señor. Ese es el todo del todo. No sirve congregarse en cualquier iglesia y no obedecer. Y lo peor es ser como arrogante o petulante o no importarte estas cosas de la iglesia. Porque eso indica que el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Y debemos anhelar ser llenos con Él, llenos de Él, llenos para Él. Porque con el Espíritu Santo nosotros podemos entonces caminar conforme al Señor. Ponte en pie, amado hermano, vamos a orar.